Hola, buenas tardes ya, porque además muchos y muchas ya habéis comido, me parece. Contamos con un público, queridos amigos, contamos con un público, lo estaba diciendo a la subida, según subía las escaleras, contamos con un público ahora un poco más pequeño, pero estoy convencida que un público mucho más selecto. Bien, vamos a hablar de empleo. Hemos estado hablando esta mañana de economía, vamos a hablar ahora de empleo. Y la mesa redonda o el panel que vamos a abrir en este momento tiene un título muy bonito, muy difícil de decir, con casi 6 millones de personas en situación de desempleo, pero un título muy bonito, que es el reto de generar más y mejores empleos. Más y mejores empleos. Para hablar de este tema tan importante, tenemos con nosotros a 4 personas que conocen muy bien el tema del empleo. Tenemos con nosotros a Antolín Sánchez Presedo, lo conocéis todos y todas, es diputado del Parlamento Europeo, es miembro de la Comisión también de Economía del Parlamento Europeo, pero digo que lo conocéis todos y todas porque, además de ser miembro del Parlamento Europeo, es un compañero muy conocido y muy querido entre nosotros de Galicia. También está con nosotros Toni Ferrer, secretario confederal de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores. Hoy está muy cerca de su casa, está en su tierra y también lo conocéis mucho y bien a Toni Ferrer. Y también está Ramón Gordiz, secretario general de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Poco antes de dejar la Secretaría de Estado de Empleo, estuve comiendo con ellos para despedirnos y les decía que había pasado en el último año mucho más tiempo con ellos dos, con Toni y con Ramón, de lo que había pasado con mi familia. En ese tiempo eran prácticamente mi familia. Y está con nosotros también Tomás Sala, al que también conocéis todos, porque es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de aquí, de la Universidad de Valencia, y porque es el maestro de una importante generación de laboralistas de nuestro país. Voy a darles inmediatamente paso a ellos, pero me gustaría enmarcar brevemente el debate que vamos a tener a continuación. Han salido algunas cuestiones previamente. Previamente había deseos de hablar de economía, pero también había deseos de hablar de empleo, y algunas frases que están en el propio documento que ha abierto este diálogo de hoy. Me gustaría volver a recordarlos para enmarcar, como digo, el debate. La primera es que los socialistas pensamos que sin crecimiento económico, que existe una estrecha correlación entre crecimiento económico y creación de empleo. Y por eso pensamos, y así lo dice nuestro documento, que la mejor política de empleo es una buena política económica, pero también pensamos que la mejor política de estabilidad en el empleo, y sabéis que la dualidad de nuestro mercado de trabajo es uno de nuestros grandes problemas. Decía que también pensamos que la mejor forma de combatir la dualidad del mercado de trabajo es con más educación, con más formación y también con una apuesta económica por actividades económicas de alto valor añadido, que hacen más la educación, la formación y las actividades económicas de la calidad y de la excelencia que cualquier norma, y soy jurista, que podamos poner en marcha. El segundo elemento para enmarcar el debate es que yo creo que lo sabíamos ya, pero la experiencia nos ha demostrado más que de sobra que las reformas laborales, yo sé que este es un tema discutido, pero lo voy a decir como lo creo, que las reformas laborales no crean empleo. Eso no significa que no tengan un papel muy importante que cumplir en nuestro sistema, porque lo que sí hacen las reformas laborales es modelar, definir el tipo de empleo que queremos, el tipo de empleo al que aspiramos como sociedad. Tienen ese papel. ¿Qué empleo, qué fórmulas de empleo queremos y qué fórmulas de relaciones laborales queremos para nuestra sociedad? Y creo que en nuestro documento y también en nuestras ideas debe haber dos señas de identidad. La primera, cuando hablamos de qué tipo de empleo queremos, creo que tenemos que decir, y ya sé que hay casi 6 millones de personas en situación de desempleo, pero ello no nos debe renunciar a decir también esto mismo, que queremos crear empleo, sí, pero queremos crear empleo de calidad. Y en materia de relaciones laborales, que queremos tener unas relaciones laborales basadas en el diálogo social, porque los socialistas siempre hemos creído
en el diálogo social, porque siempre hemos pensado que el diálogo social es la forma, y esta frase la aprendí yo de Jesús Caldera, que también está en este momento aquí, siempre hemos creído que el diálogo social es la forma más participativa, más transparente y también más democrática de hacer política y de hacer política de empleo. Es urgente recuperar el diálogo social como seña de identidad de nuestras formas de hacer política en general y como seña de identidad de nuestras formas de hacer política en materia de empleo. Y dos apuntes finales antes de dar paso a nuestros invitados. En los últimos 2 años se han muerto las políticas activas de empleo. En los últimos 2 años hemos ido perdiendo a razón de más de 2.000 millones de euros al año en políticas activas de empleo. Somos un país que tiene cerca de 6 millones de personas en situación de desempleo y que destina menos del 0,4, y no me he confundido, otras veces sí, pero ahora no, menos del 0,4% del PIB a políticas activas de empleo. Y creo que es urgente revitalizar las políticas activas de empleo y más en un país que, desgraciadamente, tiene casi 6 millones de personas en situación de desempleo. Pero estoy segura que de todas estas cosas y seguramente de algunas más hablarán más y mejor nuestros invitados. Ahora bien, me gustaría que tuviéramos un diálogo ágil, un debate ágil, porque aunque el público se ha reducido porque es la hora de la comida, lo decía antes, hay un público muy importante que está esperando escucharos y también está esperando hablar con vosotros. Yo os pido una primera intervención breve, no pondré tiempo, pero 10 minutos sería lo máximo para cada uno, porque luego después vamos a dar paso al público para que os haga preguntas. Antolín, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Mariluz, y estoy encantado de estar aquí en tan buena compañía. Quería comenzar por hacer la típica pregunta que nos hacemos los socialistas, que más que una pregunta ya casi sería una afirmación. ¿Es posible una economía sana en una sociedad enferma? Y es evidente que no. La economía está al servicio del conjunto de la sociedad y, por lo tanto, cuando los socialistas nos planteamos por los problemas de la sostenibilidad de la economía y del crecimiento, pues lo que estamos planteando es una economía creadora de empleo y que sea capaz de aportar los recursos que necesita una sociedad para establecer un sistema de bienestar y, por lo tanto, de afrontar las necesidades del conjunto de la población. ¿En dónde estamos? ¿Qué significado tiene un crecimiento rico en empleo? ¿Y cuáles podrían ser las pistas para un pacto social? Lo primero, ¿en dónde estamos? Estamos en una situación de emergencia. A veces, esta mañana lo han dicho, no es una tormenta, es un cambio climático, es el agotamiento de un sistema, sin duda alguna. En la Unión Europea, en los 5 últimos años, 3 ha habido crecimiento negativo. Tenemos 26 millones de parados. La situación en España la conocéis todos, ya ni siquiera voy a hacer referencia a Mariano Rajoy, que pidió unas elecciones anticipadas porque había que tomar medidas inmediatas y tardó en presentar su presupuesto no sé cuántos meses. En Europa se decía que Margaret Thatcher salió, me parece que un 3 de mayo, tomó posesión el 5 y el 8 había presentado el presupuesto. Nada que ver con lo que hizo Mariano Rajoy en su momento, lo que ha creado con el tema financiero o los resultados que ha dado su reforma laboral. Yo voy a hablar con un poco más de perspectiva. La idea fundamental sería la siguiente. Cuando analizamos nuestro mercado de empleo en España con una cierta perspectiva histórica, deberíamos por lo menos reconocer algo para poder solucionarlo. Y es que en los momentos de auge no hemos conseguido llegar mucho más allá del 8%. Ha habido un desempleo del 8% en este momento de crisis. En Europa hay muchos países que tienen el 4% de desempleo, en un momento de gran tensión sobre la Unión Europea. Nosotros en los momentos de auge no hemos sido capaces de llegar más allá de unos niveles del 8%, el 7,9% creo que durante un mes de desempleo, y en los momentos de crisis, sin embargo, hemos perdido cantidad de empleo. Esas son dos características fundamentales. Nuestro sistema laboral está fragmentado, no tanto por la existencia de 2 tipos de contrato, sino también porque hay una parte importante, y vamos a hablar de los jóvenes,
de nuestra población laboral, más de un 55% de los jóvenes están en desempleo, lo cual es una cifra que no tiene parangón en ningún otro país de la Unión Europea, y además porque España es el segundo país de la Unión Europea que tiene más trabajadores temporales. Y esto en un momento que estamos hablando de una economía del conocimiento, en el que parece todo lo contrario a una economía sostenible. Por lo tanto, la primera reflexión sería de que es necesario corregir claramente nuestro modelo. Estamos muy lejos de llegar a cumplir los compromisos de esa estrategia Europa 2020, que la Unión Europea nos exigiría pues 20 millones más de puestos de trabajo para el año 2020, lo cual va a ser bastante difícil, y en España nos exigiría 4,5 millones más de puestos de trabajo para llegar en España al 74, la Unión Europea es 75% de tasa de actividad, con lo cual estamos realmente bastante lejos, pero sobre todo el mayor problema que tenemos ante nosotros es que estamos a las puertas de una crisis generacional. Hay una generación que se habla de una generación perdida y que es evidente que nosotros tenemos que situar entre nuestros grandes objetivos evitar que esto ocurra, porque esto además no solamente pondrá en riesgo esta generación, sino que pondrá en riesgo el conjunto del sistema de bienestar en el que estamos viviendo. Por lo tanto, necesidad de reformas profundas pensando en el conjunto de la sociedad. Segundo punto, empleo y crecimiento. Es evidente que el crecimiento es la mejor política de empleo, sin duda alguna. Es decir, sin crecimiento no hay empleo. Es como en los momentos de confrontación o en los momentos cuando la economía estaba estancada, lo único que ganan unos es a costa de los otros. Sería una economía puramente de reparto y una economía al final de conflicto. Lo que necesitamos es una economía de crecimiento con una capacidad de reparto, pero una capacidad de ofrecer a gran parte de nuestros ciudadanos el acceso al mercado de trabajo. Pero una economía debe ser además no con un crecimiento que automáticamente se traduzca en empleo, sino crear las condiciones para que ese crecimiento sea rico en empleo. Y eso yo creo que nos lleva, sin duda alguna, a seguir adaptando nuestro sistema laboral, y pienso de una forma muy particular en la necesidad de realizar políticas activas de empleo. La Unión Europea, los socialistas y democráticos, el Grupo Socialdemócrata ha conseguido con mucho esfuerzo introducir en la agenda la necesidad de un programa de garantía juvenil. Pero es un programa que ha quedado simplemente como una recomendación y con una dotación económica de 6.000 millones de euros que desde nuestro punto de vista es bastante inferior de las necesidades que existen actualmente. Pero en cualquier caso, sin nosotros ni siquiera se hubiera introducido en la agenda una iniciativa de esas características. Pero también para el crecimiento, para que sea un crecimiento generador de empleo, hay políticas que van más allá de las políticas de empleo, son, por ejemplo, las políticas fiscales. La Unión Europea hay algunas recomendaciones que le están realizando al actual Gobierno, algunas que trata de cumplir inmediatamente, pero hay otras que, sin embargo, no existen signos de que las vaya a atender. Una de ellas es tratar de que la fiscalidad sea cada vez inferior sobre el empleo o la carga pública de las cotizaciones y que pueda irse dirigida a otras fuentes de riqueza. Es evidente que si estamos en una sociedad globalizada, la imposición al trabajo penaliza doblemente nuestras empresas. Hay algunos que consideran que se debería penalizar más el consumo. En una sociedad abierta habría una imposición más neutral sobre los productos que se importan, sobre los productos que nosotros producimos. Y por lo tanto, la reducción del coste del trabajo desde el punto de vista fiscal es uno de los elementos fundamentales para una política de crecimiento que sea rica en empleo. Aparte de esto, hay un tema que aquí esta mañana se planteó en varias ocasiones y a mí me parece central. Los socialistas siempre hemos hablado del crecimiento y empleo competitivo y para una sociedad cohesionada, que es el entorno en el que nosotros queremos tener el crecimiento, y es el tema de la competitividad. La competitividad, el otro día venía de algún instituto liberal alemán, que es donde en este momento está el ordoliberalismo, y decía la competitividad es precios bajos. Y el paso siguiente de precios bajos era salarios bajos. Y eso es evidentemente
Yo no oculto que la competitividad en un mundo global los precios cuentan, pero no solamente cuentan los precios. Es evidente que existen otros elementos como puede ser la innovación, como puede ser la calidad. En determinadas gamas puede ser la propia reputación, pero es evidente que los precios no son solamente los precios salariales, sino que son los precios del conjunto del sistema económico. Por eso, cuando hablamos de que es necesario restablecer el crédito, lo que hablamos es de restablecer un crédito en unas condiciones adecuadas. España, en una unión bancaria, no pueden las empresas y las familias españolas estar pagando por los tipos de interés no en función de sus condiciones de solvencia, sino en función de la situación del Estado en el que viven. Y, por lo tanto, la unión bancaria lo que pretende, por ejemplo, es afrontar estos temas de crédito, pero no solamente son estos temas de carácter general, sino que son los temas de cómo conseguimos que hoy fluya el crédito a las empresas y cómo conseguimos que hoy, si queremos que nuestras grandes, en este momento económicamente, nuestra baza es el mercado exterior y además movilizar esa gran bolsa de desempleo que tenemos, si lo consiguiéramos movilizar, nuestros temas estarían resueltos. Para conseguir eso, es evidente que nuestras empresas necesitan garantías para poder pujar en el exterior, para poder concursar, para poder estar presentes. Y ahora nos encontramos con el problema de que parte de nuestras instituciones de crédito no están en condiciones de dar las garantías necesarias y, por lo tanto, se hace necesario nuevamente movilizar en la Unión Europea para que nuestras empresas puedan contar con las garantías necesarias para poder concursar internacionalmente. Y es, por lo tanto, necesario, y ahí nosotros estamos trabajando en que se elaboren programas para facilitación el comercio, que es un elemento fundamental. Hablamos, por lo tanto, del crédito, podíamos hablar de las infraestructuras, podíamos hablar de la energía, podíamos hablar de los transportes, podíamos hablar de las redes empresariales que es necesario impulsar para que ayuden a incrementar la competitividad. Podríamos hablar de que la competitividad es también una buena política de competencia. Yo, que soy gallego, en el mercado de la leche, había un estudio de la Comisión Europea que detectaba que cuando se pagaban menos dinero a los productores, al final el precio no repercutía en los consumidores. Había una distorsión. Y era el intermediario, por su poder de mercado, las grandes superficies, las que pagando menos al productor no trasladaban los precios al consumidor, con lo cual el mercado no trasladaba las señales, no se incrementaba necesariamente el consumo, con la cual los problemas se agravaban. Pues es necesaria una política de la competencia muy activa que aborde estos problemas. Y, por lo tanto, como la competitividad es un tema global, yo, cuando vamos a la cohesión, hablo de que necesitamos la cultura del diálogo social, necesitamos la cultura de que los trabajadores y los empresarios acuerden las condiciones laborales y lo hagan considerando las necesidades de la sociedad, pero necesitamos un diálogo social que vaya más allá, que vaya a un auténtico pacto social, en el que en ese pacto una de las partes son los interlocutores sociales, porque ellos efectivamente tienen responsabilidad, pero lo que ellos no pueden es realizar su aportación a los trabajadores en el ámbito de la empresa si a continuación no se traslada a precios para el conjunto de los ciudadanos o si lo único que se hace son transferencias de rentas de los trabajadores a los empresarios, que no se convierten en beneficios para el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que hacer un proceso de negociación colectiva desde una perspectiva más global y por eso necesitamos un pacto social que, en mi opinión, y lo estamos planteando a nivel europeo, porque es un escándalo que en el documento para fortalecer la gobernanza económica de la zona euro y fortalecer la gobernanza en Europa se hable del aspecto financiero, los aspectos presupuestarios, los aspectos económicos, pero no se hable para nada de un pilar social. Y un pilar social, pues es eso, las condiciones de trabajo, la necesidad de crear empleo, la necesidad de establecer unos estándares comunes en el ámbito de la Unión Europea, la necesidad de que no existan grandes diferencias en las retribuciones dentro del mercado laboral. Hemos dado un paso muy importante, y ya finalizo, en el ámbito de la banca, con el establecimiento de límites para las retribuciones de los responsables, y eso ha sido un trabajo muy importante del Grupo Socialista, y tenemos que hacerlo también en la lucha contra el fraude, como aquí se ha dicho. Yo creo que todos esos aspectos son fundamentales para una política de empleo y para un acuerdo social, y quería que esta fuera mi primera intervención.
Muchísimas gracias, Antolín. Yo me quedo con una frase que lanzo al debate: para ser competitivos no sirve, lo has dicho claramente, además yo lo comparto también, no sirve con devaluar los salarios. La competitividad sobre la devaluación de salarios hace, y perdonar que lo diga con esta frase, para competir con China deberíamos convertirnos en chinos. Y parece que ninguno de los que estamos aquí queremos ser China para competir con China. Lo que queremos es que China tenga los mismos estándares que nosotros, no nosotros los mismos estándares que China. Pobres chinos, que no tienen nada que ver en este asunto, sobre todo la mayor parte de la población. Bien, tenemos con nosotros a Toni Ferrer. Toni, es tu turno, en torno a unos 10 minutos. Muy bien. Gracias al Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos por la amable invitación a participar en este encuentro. Aprovecho para trasladar de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores un saludo fraternal a las compañeras y compañeros socialistas. Y creo que el tema que nos concita, yo voy a hacer una aproximación en un terreno que creo que es el que deberíamos después de 5 años de crisis, en donde después de la recesión del 2009 hemos visto que las políticas de respuesta a la crisis en esta orilla del Atlántico que ha desarrollado la Unión Europea nos han llevado a más recesión. Las previsiones de invierno que el pasado día 22 presentaba la Comisión Europea, la situación es más débil. Como decía Antolín, hemos pasado a un paro de masas en Europa y en España a un verdadero drama en ese terreno. Creo que, por lo tanto, hay que situar el contexto político e institucional en ese terreno. Es decir, en esta crisis lo que está planteándose claramente es una nueva forma de acumulación capitalista. Es decir, es una crisis en la que las políticas que se han puesto en el puesto de mando son las políticas ultraliberales en esta orilla del Atlántico, porque si nos vamos a la otra orilla del Atlántico, resulta que el Producto Interior Bruto ha crecido un 2,2, ya ha descendido el desempleo. Y no es que en la otra orilla del Atlántico se haya abolido el sistema capitalista o se haya, como planteaba a la sazón en 2008 el presidente de la República Francesa, el señor Sarkozy, se haya dotado de rostro humano, sino que se han combinado políticas de ajuste fiscal con políticas de recuperación de la actividad económica, con políticas de estímulo y de protección a las personas. Esta es la primera de las cuestiones que creo que estamos obligados a tener en cuenta. La situación europea empieza a ser claramente preocupante de la incapacidad de las instituciones de la Unión, de aquellas instituciones que tienen capacidad ejecutiva, Antolín, porque el Parlamento, desafortunadamente, va a tener una oportunidad ahora cuando tenga que validar o no el presupuesto y plantearse una cuestión histórica. En la peor situación económica de la construcción europea es la primera vez que se recorta el presupuesto en 30.000 millones, si no me falla la memoria en ese terreno. El primer ciclo o la primera etapa de la crisis podríamos considerar y convenir, creo que los economistas me aprobarán la calificación, que se desarrollan políticas anticíclicas. Políticas que en nuestro país la derecha denostó y sacó tantas chanzas, el Plan Renove, el Plan E, nuevas figuras de protección a las personas desempleadas, como fue el PRODI, los 400 euros, o elementos que apostaban directamente por el mantenimiento del empleo. Estímulos a las empresas que utilicen la vía de la suspensión de contratos o reducción de jornada frente a los despidos y, evidentemente, de reposición en ese terreno. En el 2010 cambian las cuestiones, el famoso Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Nunca la literatura europea fue, en este caso, tan engañosa, el que luego derivaría en el pacto fiscal, pone en el puesto de mando el objetivo del ajuste del déficit. Y aparece la crisis soberana, la crisis de la deuda soberana. Digo la crisis soberana porque lo que se ha puesto en cuestión es la soberanía de los países. Hemos vivido por primera vez la intervención de países, todo el mundo lo recordamos,
Grecia, Irlanda, Portugal, pero una intervención directa de las economías y un debilitamiento de la democracia. Hemos visto cómo un burócrata, un tecnócrata, se le pone a dirigir un país, en el caso de Italia. Pero hemos visto también cómo mecanismos democráticos eran puestos en cuestión. Nosotros hicimos una reforma de la Constitución en menos de 15 días, del artículo 135. Hay un aspecto formal democrático, pero hay un aspecto importante, que hemos interiorizado esas políticas ultraliberales en nuestra Carta Magna. El objetivo ahora es el déficit y el superávit ya no es para políticas de inversión productiva o de gasto social, es para pagar a la banca la deuda soberana. Bueno, el diagnóstico creo que está claro, los datos son excesivamente brutales para recordárnoslos todos. Nunca en el siglo XX España había tenido la tasa de paro que tenemos en estos momentos. 6 millones de personas que parece que intentamos todos mirar hacia otro lado. Incluso hay sectores en los cuales el líder de la patronal se ha sumado que se empieza a cuestionar hasta las estadísticas. En los países en los que las estadísticas se cuestionan son los países en que hay una debilidad democrática en ese terreno. Yo creo que en base a esa es la segunda de las cuestiones. O realmente cambiamos los objetivos, o hablar de empleo, hablar de cohesión social, en Europa y en concreto en nuestro país, no tiene ningún tipo de sentido. Porque junto con el gran objetivo del ajuste del déficit, y que ha sido el mayor recorte que se ha producido en materia social, de inversión productiva, hemos desandado todos los avances que se produjeron hasta el año de la recesión, hasta el 2009, en materia de dependencia, en materia de servicios sociales. Ha aparecido un elemento que quiero llamar la atención. Los ultraliberales plantean la no regulación en todo lo que sea ámbito de empresa, ámbito financiero, pero son intervencionistas en todo lo que sea lo laboral. Todas las reformas estructurales que se plantean son liberalización. En cambio, cuando hablan de reformas laborales, son intervencionistas completamente. Bueno, hemos hecho 3 reformas laborales, de las 52 reformas laborales que lleva la regulación española desde marzo, precisamente ahora, día 20, se cumplen 33 años, desde marzo del año 80. En los 2 últimos años hemos hecho 3 reformas laborales. Paso de manera rápida para decir que el desempleo ha crecido en 1.300.000 personas en el transcurso de esas. Solamente en la última reforma laboral del gobierno del Partido Popular ha crecido en 805.000 personas. La pregunta es, oiga, dejen ustedes de seguir hablando de reformas laborales, admitan el fracaso, porque desde el punto de vista individual alguien puede persistir en el error. Desde el punto de vista colectivo me parece una irresponsabilidad seguir añadiendo sufrimiento y dolor al país en ese terreno. Bueno, las reformas laborales que se han hecho son intervencionistas hasta el extremo que yo escuchaba a Antolín y decía que era un buen programa de máximos, pero la realidad es que no se plantea una negociación colectiva de futuro para que el país sea más competitivo. Se plantea una negociación colectiva encerrada en el ámbito de la empresa. Creo que algunos de los que están aquí recordarán el diseño que hizo Milton Friedman a Chile, los Chicago Boys. Era exactamente, y que desafortunadamente persiste, era esa. El sindicato, primero es un mal, a ver si es posible no tenerlo, a que suena a todos los ataques sindicales que se están llevando en España. Segundo, si no tengo más remedio, lo encierro dentro de la empresa. Es el objetivo neoliberal y que se plasma en esta reforma. Pero encima se plantean fórmulas que son claramente desequilibradoras, de aumentar el poder empresarial. Llamó la atención que en Francia se acaba de firmar un acuerdo con el gobierno del señor Hollande, el gobierno socialista. Pues se ha recuperado la intervención administrativa en los despidos, por poner un ejemplo.
Aquí se le plantea la arbitrariedad empresarial en ese terreno. Bueno, ¿qué efectos está teniendo junto con los 6 millones? Bueno, son cosas que tenemos que empezar a hablar y a discutir y sobre todo a denunciar. La precariedad ha aumentado, es decir, el objetivo de que tanto se cacarea, que las reformas son para reducir la segmentación y la dualidad, ha aumentado. Yo creo que los pioneros y propagadores del contrato único deben de estar frotándose las manos, porque debe de ser el único invento que de momento no ha triunfado en ningún país. Espero que los compañeros y compañeras socialistas no caigan en la tentación de hacer ese experimento en nuestro país en alguna época, porque ya puede ser devastador de todas las instituciones laborales. Pero junto con la precariedad ha aumentado la desigualdad. En 2 años la distribución de la renta de los asalariados ha caído 4 puntos y las rentas del capital han crecido cerca de 2,5 puntos. Pero la última encuesta de estructura salarial nos dice un elemento muy importante. Se habla de importar los minijobs, no, los minijobs están en España. Han aumentado el número de personas que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque ha aumentado la parcialidad, el tiempo parcial involuntario. Evidentemente, si no hay actividad, reducciones de jornada, contratos a tiempo parcial. También a los economistas les invito a que vean el índice de Gini y verán exactamente lo que estoy diciendo. Ha aumentado también la desigualdad salarial, lo denunciábamos precisamente ayer. De 60 días que tenía que trabajar una mujer más que un hombre, ahora tiene que trabajar 82. Termino con 2 reflexiones. El problema está en nuestra estructura productiva, en que seguimos basados en actividades de bajo valor añadido. Y un problema que también tenemos que afrontar. Ahora está de moda el emprendimiento. Sigamos estimulando el minifundismo. Uno de los graves problemas estructurales, porque no resolvemos los problemas del empleo ni las etapas de crecimiento, es que nuestras empresas son muy pequeñas. El 99,1% de las empresas españolas tienen menos de 49 trabajadores. Por lo tanto, la capacidad de integrar procesos innovadores, procesos productivos avanzados, tiene verdaderas dificultades frente a nuestros socios en ese terreno. Hay alternativa y termino ahí. Sí, Toni, pero la alternativa en 10 segundos. 3 puntaladas. La primera, la reforma laboral no era la reforma que había que hacer, ni la del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ni la reforma brutal del señor Rajoy. Era la reforma financiera. Hoy en día estamos viviendo una situación inédita. Bancos nacionalizados que nos están costando dinero y el crédito sigue sin fluir. Yo voy a hacer una propuesta pragmática. Alguien puede pensar que es recuperar izquierdismo. En este país hace falta una banca pública. Y están los instrumentos. Están las entidades financieras nacionalizadas y la Agencia Oficial de Crédito. Segundo, cuestión, una reforma fiscal. El problema no es de gasto, el problema es de falta de ingresos. Y la tercera, hay que revolcar las reformas laborales. Y hay que desarrollar políticas activas de empleo, políticas de estímulo y, en el medio plazo, asentar un modelo productivo que permita que el país tenga sostenibilidad y crecimiento duradero. Gracias. Muchas gracias, Toni. Decía al principio que sabía que era controvertida la afirmación que iba a hacer, que siempre he pensado y lo hemos compartido tantas y tantas veces en las tantas y tantas horas que hemos estado juntos, que las reformas no crean empleo, pero que pueden contribuir, de hecho contribuyen a moderar el mismo. Yo creo que se puede hablar mucho de las últimas 3, 4, 5 reformas laborales, pero creo que la última se ve mejor que ninguna otra, que efectivamente se modela el empleo. Hemos ido a un empleo más precario, hemos ido a un empleo mucho más propenso a generar despidos, hemos ido a un modelo de relaciones empresariales, laborales, más basado en el poder empresarial y donde la negociación colectiva, lo decías tú también, Toni, está en este momento claramente debilitada, desvitalizada. Seguramente hablará sobre esto, pero también sobre otras tantas cosas Ramón Goriz. Ramón, cuando quieras tienes la palabra. 10 minutos y 30 segundos para terminar, ¿vale? Venga. Buenos días a todos y a todas. Reiterar el agradecimiento de las comisiones obreras a venir a reflexionar con vosotros y vosotras en esta jornada y decir en este tiempo escaso
algunas de las cuestiones y evitar que no nos repitamos Tony y yo, que estamos casi todos los días juntos y hablamos las mismas cuestiones en este terreno, ¿no? A mí, cuando vengo a estos foros, me gusta recordar un libro que es el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. Esto que dice que la historia unas veces se repite como farsa y otras como tragedia. Yo creo que en un foro como este también hay que saber de dónde venimos o lo que hemos hecho, lo que queremos hacer para ir a dónde vamos, ¿no? Porque si no, podemos hacer todo generalizaciones que están muy bien en las resoluciones, en los discursos, pero que están muy alejadas de la situación de la sociedad, ¿no? Entonces, hablar de crecimiento económico en este país, pues resulta hoy un poco preocupante si no nos planteamos qué vamos a hacer en Europa. Porque el contexto, y lo decía ahora Tony, del escenario presupuestario para los años 14-20 es un contexto de más recesión, más desempleo, y por primera vez en la historia de la Unión Europea se reducen los presupuestos. Ahora con 27 países se reducen en el gasto y se reducen en los ingresos. Por tanto, es una cuestión a tener en cuenta. En un contexto donde se ha sancionado la recesión, el paro hasta el año 2020, hablar de crecimiento económico sin hablar de qué cosas queremos hacer en Europa, si vamos a pelear por mantener la autonomía en el Banco Central Europeo, si vamos a plantear porque de verdad en el Parlamento se sienta la voz de las izquierdas, y ahora es una ocasión importante, o si vamos a pensar, como se piensa del 2010, que se pueden gestionar las políticas de la derecha con mano izquierda. Y esas son las reflexiones que hay que hacer. Yo pienso que no, mi sindicato piensa que no es posible. Tony hablaba ahora desde el 2010. Algunas de las cuestiones vienen de entonces y tenemos que tenerlas en cuenta, porque eso significa, desde nuestro punto de vista, que estamos en un álgido conflicto social que puede ir a más, que se está debatiendo, discutiendo cómo se refunda el Estado social, cómo se refunda Europa, y el movimiento sindical pensamos que hay que refundir Europa. Yo no comparto algunas propuestas que se hacían antes en una mesa. Claro que todos queremos Europa, pero Europa democrática, no la Europa de la plutocracia o no la Europa de la troika. Y podemos ver todas las cuestiones que han salido en este tiempo de la Comisión Europea y podemos ver la gran salud, entre comillas, que goza la Estrategia 2020, moribunda y con el presupuesto que se ha aprobado con la puntilla clavada. Es decir, que para hacer cualquier política tendremos que hablar en el marco que estamos y plantear qué queremos hacer ahí. No vaya a ser que podamos hacer las mismas cosas con distintos matices. Y entonces se genera otra cuestión, que por eso también hablamos de final de ciclo, todo el tema de la necesidad de una regeneración democrática. No solo aquí, en España, en Europa, en bastantes países. Creo que el ejemplo de las elecciones italianas nos tiene que dar que pensar a todos en esta situación, porque no está tan alejado de lo que podría ocurrir en este país, aun con distintos actores, ¿no? Por tanto, o tenemos claro que hay que intentar cambiar las políticas conservadoras y neoliberales, y eso significa, en el caso concreto del mundo del trabajo, revertir las reformas laborales. Y las reformas laborales, todas, las 52, no han generado empleo, pero tampoco han generado mejores condiciones para los trabajadores. En todas se nos han arrancado derechos sindicales y derechos de los trabajadores. Y podéis verlo.
en todas, desde el Estatuto de los Trabajadores. Porque se decía antes, el problema del empleo no lo genera la reforma laboral o no lo genera tener menos derechos. El problema del empleo en este país es un problema de tejido productivo. Como tampoco, y creo que es bueno que entre nosotros lo veamos, por la estrategia del emprendimiento nunca se generará empleo, nunca se generará tejido productivo, nunca este país pondrá medidas para cambiar el modelo productivo. El problema es de tejido productivo, de modelo de crecimiento, de qué patrón de crecimiento hubo aquí en los años anteriores y qué patrón de crecimiento queremos ahora y qué empresas. Se ha dicho esta mañana algún representante aquí sobre el problema del tamaño de las empresas. Ahí está el problema de este país, uno de los problemas importantes. Entonces, nosotros pensamos que las reformas laborales no generan empleo, hemos hecho propuestas y vuelvo al principio, diálogo social sí, pero en el año 2009 estos dos sindicatos presentaron la necesidad de un pacto por el empleo, la cohesión social y el cambio de modelo industrial. Y en el 2010 y en el 2011 y ahora seguimos insistiendo y el 21 de diciembre volvimos a enviar a la Moncloa un papel con las propuestas sindicales sobre el crecimiento económico, la cohesión social. Y para hacer una salida de la crisis hay que revertir la reforma laboral, hay que cambiar. Y hay una salida y la plasmamos en la negociación colectiva. El segundo acuerdo interconfederal no era cualquier cosa, era muy importante. Se apostaba por la flexibilidad interna, se apostaba por una estrategia en donde no fuera la atomización de la negociación colectiva a través del convenio de empresa, o se apostaba también por una situación que es muy importante en este país, que en una situación de salida a la crisis, plantear los temas de manera compartida significa ligar los salarios y los precios, pero no para que pierdan los trabajadores siempre. 0,60 los convenios de este año, 2,7 la inflación. ¿Por qué? Porque la cultura empresarial es seguir aprovechando la crisis para aumentar sus beneficios. Y salen las cifras. Por tanto, allí había cuestiones que tenían que ver con la salida negociada en los conflictos en el campo del trabajo, con un papel preponderante de los sindicatos en la negociación colectiva y con una propuesta de cómo se salía de la crisis a la hora de plantear el conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Y por tanto también, y eso nos venía dado de reflexiones anteriores, la reforma laboral del 2012 es brutal, pero algunas puertas se abrieron en reformas anteriores. Voy a citar solo una, muy grave en estos momentos, las causas del despido. Y por eso, pensando que el empleo es el principal objetivo de la sociedad española a generar, pensando que es necesario ese pacto de Estado, ese acuerdo necesario, nosotros vamos a continuar con la movilización, mientras no haya pacto y no haya cambio de las políticas de austeridad, porque sabemos que es necesario cambiar las políticas fiscales, cambiarlas, que hay que tener voluntad política real para luchar contra el fraude fiscal, para poner en marcha las economías sumergidas. Hay que mirar la reforma del sistema financiero. ¿Por qué tuvimos que cargarnos las cajas de ahorro? Auténtico motor económico y social en todas las comunidades autónomas. ¿Por qué no, aprovechando ahora la nacionalización de una parte de la banca, generar, como planteaba Tony, una banca pública que haga llegar el crédito a la pequeña y mediana empresa y a las grandes familias? ¿Por qué no planteamos en el empleo una situación muy importante y que a veces a todos nos ha dado un poquito? ¿Por qué todas las personas que en este país, casi 2 millones de hogares, que no entra ningún ingreso
no podemos plantear la necesidad de una renta mínima garantizada, que no solo tenga que ver con el trabajo o con que hayan trabajado. Una sociedad democrática, lo planteaba ahora Tony, en Europa no ha habido nunca, excepto en la República de Weimar, un país que alcanzara más de 6 millones de parados. Por eso, cuando hablamos de agravamiento del conflicto social, estamos hablando de cosas que empiezan a pasar y que, por tanto, para esas cuestiones se necesita cambiar, preparar los temas, hacer unas propuestas que se conviertan en carne en la gente para seguir planteando una movilización y unos objetivos hasta que, mediante un acuerdo, no haya un cambio de estas políticas de austeridad aquí y en Europa. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Hablabas del presupuesto europeo, también lo hacía Tony. Yo comentaba a mis alumnos, al tiempo de presentarlo por parte del Partido Popular, presentaban un fondo como una victoria que durante los próximos 7 años Europa vaya a destinar 6.000 millones de euros al desempleo de los jóvenes, de los cuales 900 en 7 años le van a corresponder a los jóvenes de nuestro país. Y yo hacía con mis alumnos, que no lo habían hecho, hacía con mis alumnos una sencilla regla de 3. El presupuesto en la mayor crisis de empleo, no solo de nuestro país, sino de la Unión Europea, en la mayor crisis de empleo de la Unión Europea, Europa va a destinar en 7 años, un menudo, no llega ni al 1% del presupuesto europeo. Y eso es lo que estaba vendiendo Europa y, sobre todo, aquí el Partido Popular como un gran éxito de la negociación europea. Bastó una simple regla de 3 para ver cuál es la implicación también de la Unión Europea en la gran crisis de empleo que vive nuestro país, pero que vive la propia Unión Europea. Y estoy convencida que de esto y de muchas más cosas hablará Tomás Sala a continuación. Yo quiero decir que Tomás Sala es un poco mi maestro en esto del derecho al trabajo y que hoy es un placer tenerle conmigo y con nosotros aquí. Gracias, Tomás, cuando quieras. Muchas gracias, Mariluz. Muy buenas tardes ya a todos. ¿Qué piensa un jurista crítico, un laboralista crítico del actual modelo de relaciones laborales? Voy a tratar de pergeñar en los minutos que me corresponden. 10, bien, algunas ideas necesariamente desilvanadas. Y voy a tratar de hacer a la vez diagnóstico y tratamiento. Primera idea, participo básicamente de lo que se ha repetido esta mañana en más de una ocasión, de que las normas laborales no crean empleo. Solamente una economía mínimamente sólida, con liquidez financiera para empresas, para trabajadores autónomos, para consumidores, es capaz de crear empleo. Esta idea la teníamos muy clara siempre los juristas y los economistas nos la subrayaban hasta que llegó la crisis y los economistas, no todos naturalmente, pusieron el punto de mira en las reformas laborales, cosa que nunca acabé de entender. En todo caso, como no hay verdades absolutas, ni en esto ni en nada, es cierto que las normas laborales pueden tener una cierta capacidad mínima para coadyuvar a crear, si no empleo, a evitar la destrucción de empleo. Por eso, en general, yo siempre he creído y sigo creyendo que las reformas laborales, tanto las penúltimas socialistas como la última del Partido Popular, sirvieran demasiado ni para crear empleo ni para evitar que se destruyera más empleo. En este último caso, en la reforma del Partido Popular, o mejor dicho, después de la toma de posesión del Gobierno popular, como se ha dicho, se han perdido más de 800.000 puestos de trabajo. ¿Pero por qué? Simplemente porque la economía sigue sin crecer. Y probablemente acaso, y aquí jueguen las normas laborales, porque muchos empresarios estaban esperando la siguiente reforma del Partido Popular, que evidentemente, como todos sabemos, ha supuesto abaratamiento y facilidad para los despidos. Y en ese sentido se ha aprovechado la ocasión. Pero, en tercer lugar, también por la política de ajustes o de recortes en el sector público que aún no ha acabado. Segunda idea,
para lo que sí creo que sirve y mucho las normas laborales es para modular el empleo y nuestro modelo de relaciones laborales. Entiendo que seguimos teniendo un modelo de relaciones laborales basado fundamentalmente en contratos precarios, en salarios bajos y en despidos baratos. La productividad está casi ausente de ese modelo. Ni las reformas laborales socialistas cambiaron este modelo, ni tampoco la ha cambiado, sino que ha profundizado en ella, haciéndolo más autoritario él o la reforma del gobierno popular. Porque este modelo que tenemos sirve para lo que sirve, para aquellas empresas que pueden competir en costes. ¿Y quiénes pueden competir en costes? Las empresas que ni son globalizadas, ni están globalizadas, ni pueden globalizarse. Ejemplo paradigmático sería la construcción e infinidad de servicios. Pero para las empresas serias, y hablando de empresas serias en sectores punta, en mayor o menor medida, para empresas globalizadas o globalizables, la competencia en costos es simplemente imposible, con países emergentes o mucho más con países del tercer mundo. Estas empresas deben competir básicamente en calidad. Y para competir en calidad, la productividad es la idea básica que debe presidir un modelo de relaciones laborales. Y la productividad exige, en cuanto a las normas laborales, formación profesional continua, reciclaje permanente, incluso convirtiendo todos los contratos de trabajo de todos los trabajadores de este país en contratos formativos, con obligaciones y derechos de formación profesional para ambas partes. En segundo lugar, trabajadores fijos para poder realizar esa formación profesional continua y no trabajadores temporales. Y en tercer lugar, flexibilidad interna razonable. Pero ¿qué ha sucedido con la última reforma laboral de la Ley 3 del 2012? La exposición de motivos es admirable, la exposición de motivos es magnífica. Toca los 3 puntos que entiendo básicos en un futuro modelo de relaciones laborales. Acabar con la temporalidad, dice, flexibilidad interna como alternativa a la flexibilidad externa y ajustes de plantilla de empresas con crisis, acudiendo a los contratos temporales y a los despidos frente a medidas de flexibilidad interna. Y, en tercer lugar, desarrollar, dice también, la formación profesional continua. A nivel de principios, a nivel de exposición de motivos, nada que objetar. Pero ¿cuál es la realidad del propio articulado? Lo cierto es que si uno va al articulado, el articulado contradice flagrantemente lo dispuesto en la exposición de motivos. En materia de temporalidad, ¿qué es lo que se establece? Un discutible y discutido e inútil, y a los hechos me remito, no pasan de 70.000 aproximadamente contratos de emprendedores, supuestamente indefinidos, pero con un periodo de prueba de hasta 1 año de duración en el que cabe el despido libre. Y además de esto, para luchar contra la temporalidad, lo único que se hace es adelantar la fecha de aplicación de la prohibición legal del encadenamiento de contratos temporales con un mismo trabajador, me parece que alrededor de unos meses, de 6 meses. Punto y raya. En materia de formación profesional continua, aquí se establece efectivamente lo que podría llamarse el embrión del futuro desarrollo de un tema que creo que es clave en las relaciones laborales. Concretamente, se concede a todos los trabajadores 20 horas al año para la formación continua. Y por primera vez se obliga al empresario a dar formación para los supuestos en los que puede haber un despido objetivo por falta de adaptación a los cambios tecnológicos en el puesto de trabajo. ¿Y qué se hace en el tercer tema? Flexibilidad interna. Este es un tema, además, en el que para más INRI había un acuerdo interconfederal consensuado entre COE, PYME, UGT y Comisiones Obreras de febrero de ese mismo año 2012. Simplemente se pasan varias cuadras, estableciendo, ejemplo paradigmático, en un artículo 41 sobre modificación sustancial de condiciones contractuales, se cargan el pacta sunt servanda y entiendo yo que a partir de este momento, y lo digo siempre, los trabajadores se encuentran más defendidos con el derecho civil
en el que hay un pacta sunt servanda y una rebus sic stantibus que no con el nuevo artículo 41 descausalizado. Por otra parte, se reducen las causas económicas a aquellas que tienen que ver con la competencia de la empresa. Bien, ¿qué ha ocurrido en las últimas reformas? Voy acabando. En el decreto ley del 2013 se descausaliza el contrato eventual para los jóvenes, en la misma línea de profundizar en la temporalidad. Bien, no creo en la temporalidad como una solución del desempleo. No creo tampoco, como se ha dicho esta mañana, en el contrato único como solución. Creo más en un tratamiento de choque en el que diversas medidas, no una sola, pretendan abaratar los contratos indefinidos y encarecer los contratos temporales, estableciendo alternativas a través del contrato a tiempo parcial en cómputo anual para sustituir a muchos contratos temporales. Tampoco creo en las bonificaciones y en las subvenciones para crear empleo. Creo fundamentalmente en la reforma de la formación profesional seriamente. Y acabo. Creo que hay un tema que me preocupa enormemente en la actual situación de la negociación colectiva. Falta diálogo social y estamos asistiendo a la deriva hacia un modelo de relaciones laborales autoritario o impuesto. Es absolutamente importante el que existan acuerdos y el que exista concertación social, probablemente dentro del marco de un pacto estatal mucho más amplio. Me preocupa enormemente en este orden qué pasará en julio de este año cuando venza el año de ultraactividad de los convenios colectivos en muchos sectores y en muchas empresas. Y me preocupa que se haya encerrado, como se ha dicho por Tony, la negociación colectiva en las empresas en detrimento de la negociación sectorial. Pero ahí hay un problema fundamental. Tomás, ya tenemos que acabar con las preocupaciones. Muchas gracias, Tomás. No os podéis imaginar el apuro que a una laboralista le da tener que cortar el tiempo a un maestro de laboralistas, cuando además soy de las que piensan que los laboralistas, Tomás, les hemos dejado el derecho del trabajo a los economistas y que desde entonces el derecho del trabajo no hay quien lo reconozca. No hay quien lo reconozca. Bien. Voy a dar, ya no va a haber debate entre ellos porque hemos pensado que el mejor debate que puede haber entre ellos es el debate que hagan con vosotros y con vosotras. Entonces voy inmediatamente a dar la palabra a la primera persona que la tiene pedida, que lo tengo yo aquí en mi lista, que es Josefa Andrés, que está por aquí o está aquí. Si os parece, para hacer un poco más ágil, también con vosotros, para hacer un poco más ágil, 2, 3 preguntas y 2 minutos de respuesta, porque además me dicen que a las 3:30 tenemos que cortar sí o sí, ¿vale? Hola, adelante, buenos días, Josefa. soy Pepa Andrés, soy eurodiputada, por lo tanto lo intentaré hacer en 1 minuto como hacemos en el Parlamento Europeo. Bueno, estamos hablando de empleo y de calidad y esto tiene caras, 6 millones de personas, más del 26% de ellos son mujeres y jóvenes. Hablaba nuestra coordinadora del debate sobre el Plan de Empleo Juvenil Europeo, 6.000 millones de euros, escasísimos porque son para 7 años, pero también hay que decir que solo se referirán a gente entre 16 y 25 años. ¿Qué va a pasar con aquella gente súper formada que tenemos que tiene de 25 a 29? Donde están las estadísticas de estimulación de empleo, o aquellos que tienen más de 30, que tuvieron su primer empleo o estaban becados, ¿qué va a pasar con ellos? Un gravísimo problema en el tema de la precariedad. Y aquí se ha debatido mucho y se han dicho muchas cuestiones muy importantes, pero lo que está en juego es una Europa diferente. Estamos intentando establecer un modelo de Europa diferente. Existe una quiebra del modelo social en este momento. La mayoría de Europa es de derechas y, por lo tanto, se está haciendo una política de derechas. Y esto va a ser importante las decisiones y las acciones que las votaciones próximas tengamos que hacer para el votar al nuevo Parlamento. Como ha dicho esta mañana nuestro secretario general, vamos a votar que no al presupuesto europeo, vamos a decir que no y con ello, desde luego, quiero animar a todo el mundo a que haga una actividad fuerte para que esto sea evidente, para que nosotros, los socialistas, tenemos una posición de una Europa diferente, una Europa social. Gracias. Muchas gracias, Josefa.
También ha pedido la palabra Pilar Lucio, que veo que está por aquí. Pilar. Gracias. Bueno, un par de reflexiones y alguna pregunta que me interesaba hacer a los miembros de esta mesa. En primer lugar, yo tengo la sensación de que las políticas de empleo habitualmente se han diseñado aparte de la política económica, digamos. En el planteamiento que estamos haciendo en el Partido Socialista, en este documento de crecimiento y empleo, apostamos por un nuevo modelo productivo, tanto en los sectores que tenemos que potenciar como en el modelo de empresas y de tejido empresarial que queremos. Yo creo que las políticas activas de empleo se tienen que diseñar conjuntamente y que todo lo que hagamos en relación con la formación, con la orientación laboral, tiene que repercutir directamente, tiene que ir íntimamente ligado a lo que queramos que sean los sectores productivos, y ahora mismo me parece que la política económica y la política de empleo está disociada, es mi percepción. Por otro lado, el tema de formación profesional, que bueno, se ha puesto de relevancia, que es importantísimo. Nuestro secretario general ha hecho una propuesta o ha hecho una valoración acerca de lo que significa la formación dual que el Partido Popular está queriendo poner en marcha. Ahí sí os preguntaría que para cuándo nos vamos a sentar seriamente a ver cómo integramos la formación profesional de la educación reglada con la formación profesional del sistema de empleo, que yo creo que ya va llegando el momento de abordar esto de manera de frente. Y por último, con respecto a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, aquí se han dicho también cosas muy interesantes. Necesitamos un dimensionamiento de nuestras empresas, fundamentalmente. No podemos fomentar el emprendimiento para resolver problemas individuales, sino que el emprendimiento además tiene que ir, igual lo digo, buscando la integralidad con otras políticas, con la política educativa. Es imposible generar un emprendedor porque tú le des una ayuda. Nada más, simplemente eso. Es que donde hay confianza da asco, Somos viejas amigas de cuando ella era consejera en Extremadura. Siguiente pregunta o siguiente reflexión. Estela Goicoechea, que seguramente estará por aquí. ¿Sí? ¿Está? Si no, pues vamos al siguiente. Bien, pues entonces Antonio Jesús Corrales López también ha pedido la palabra. Está comiendo. Gerardo Gutiérrez Ardoy. Allí está Gerardo. Cuando quieras, Gerardo. Bueno, muchas gracias. Vengo en representación de Izquierda Socialista. Hemos presentado un documento con propuestas de empleo que están ya en la red colgadas, pero quería hacer una reflexión. Donde nos la jugamos también en temas de empleo es en el tema de la opinión pública. Deberíamos ser capaces de generar, igual que hace la izquierda a través de sus lobbies y sus cintas, es desacreditar todas y cada una de las ideas que ellos plantean como que es una realidad absoluta. Por ejemplo, hay que dar los argumentos suficientes para que nuestros afiliados en las agrupaciones locales sepan que no son más competitivos si se bajan los salarios, que es muy malo quedarnos sin negociación colectiva, que el contrato único es absolutamente nefasto porque llevamos la temporalidad a las relaciones laborales. El concepto de emprendedor, que tanto al PP le gusta lucir, tenemos que explicar perfectamente lo que es y que nuestra gente lo sepa y en su entorno lo sepa explicar. La economía social, donde en muchos países crea al menos el 15% de los empleos, tenemos que terminar de desarrollarla en nuestro país y tenemos ejemplos en el País Vasco, en Cataluña, incluso de donde yo vengo, en la zona de la Manchuela. Bueno, pues eso nos lo tenemos que creer y construir también. Y luego un tema muy importante, que lo he dejado para el final, no por menos importancia. El tema de la igualdad. Tenemos que ser capaces de que todo el mundo entienda, y nuestra gente la primera, y lo puedan explicar alrededor, que invertir en el empleo de las mujeres es una buena inversión. Y yo estoy entre los que muchos y muchas compañeros hemos echado de menos un panel singular dedicado a igualdad en la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. También había pedido la palabra Josué Íñiguez Ollero, lo he dicho mal. Ollero, Josué, allí está.
Hola, con lo buenas venga, tardes adelante. a todos y todas. Seré breve. Desde Juventudes Socialistas... Necesariamente breve. Sí, desde Juventudes Socialistas de España hemos puesto una propuesta encima de la mesa, que es la de crear un observatorio de las ocupaciones que nos permite tener información actualizada y adaptarnos a los cambios de modelo económico y de empleo. Entonces, quería saber qué opinión tienen los miembros de la mesa sobre esto. Y, en segundo lugar, quería hablar de emprendedores. Evidentemente, redundando en ese concepto progresista y yendo un paso más allá, nosotros presentamos una propuesta del emprendedor colectivo. Somos jóvenes formados en diversas áreas y, sin embargo, las fórmulas de juntarnos 3, 4, 5 amigos o estudiantes de una misma universidad para montar una empresa de una manera colectiva, sumando esfuerzos y recursos, no tiene una plasmación legal y todos esos mecanismos. Entonces, quería saber la opinión de los miembros de la mesa en esas dos cosas. Muchas gracias, Josué. Eso es economía social, lo han dicho antes algunos otros compañeros. ¿Qué pensamos de la economía social? También está apuntado en la lista Esteban Lozano, que no sé si está. Esteban, sí que está allí. Sí, hola, de la agrupación de Bruselas. Quería transmitir 3 mensajes por parte de mi agrupación. La primera, apostar claramente por la calidad de la innovación y no por la reducción de salarios, porque me parece que el texto que se ha enviado hay algunas ambigüedades en este sentido. El segundo, apostar claramente por una calidad de una más y mejor educación y formación, porque consideramos que es un elemento clave para el empleo. Y la tercera, la mejora de la calidad. Hay que evitar el decir vamos a crear primero empleo, porque esto es lo prioritario, y más tarde vamos a ver cómo mejoramos la calidad. Hay una relación muy estrecha y pensamos que mejorando la calidad de los empleos, por ejemplo, salarios decentes, empleo estable, salud y seguridad y higiene en el trabajo, conciliar vida laboral y social, contribuimos a mejorar la productividad y, por tanto, contribuimos también a mejorar el empleo. Muchas gracias. Creo que Miguel Martínez es el siguiente. Allí. Miguel, cuando quieras. Buenas tardes. Miguel Martínez, secretario de Empleo del Partido Socialista de la región de Murcia. Escuchando lo que venimos hablando esta mañana en relación al empleo, se ha hecho bastante referencia al diálogo social y a la necesidad de la recuperación del diálogo social. Y también se está haciendo bastante referencia al impacto negativo que la reforma laboral está teniendo sobre los convenios colectivos. Yo creo que nosotros como partido, y creo que ya debería haber o habrá seguramente estudios sobre el tema, se puede cuantificar que el impacto negativo en nivel de renta para las familias que está teniendo esa negación de los convenios colectivos. Creo que al cambio que se ha hecho del modelo de relaciones laborales entre trabajadores y empresarios, donde prima más la propia relación personal entre trabajador y empresario que la colectividad, lo que está trayendo es una bajada salarial y lo que está trayendo es un empobrecimiento de las familias. Y creo que deberíamos cuantificarlo. Por otra parte, creo que eso forma parte también de la idea que tiene el Partido Popular de competitividad, y es que creo que está esperando a bajar los salarios y una vez que se bajen los salarios empezaremos a ser competitivos. Cuando los salarios sean menores, entonces vendrán empresas a invertir en España porque les saldrá más barato. Yo creo que eso nosotros lo debemos debatir y, sin duda, creo necesario que la reforma laboral se haga una profunda reflexión y que no debe estar. Debemos quitarla en cuanto lleguemos al Gobierno y hacer todas las alternativas posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. El empleo, las relaciones laborales es la parte más ideológica de la economía y en las intervenciones, en vuestras intervenciones, se está viendo claramente. Tengo una última palabra pedida, es la última que tengo pedida y por el horario es la última que concederé a nuestro querido público, Manolo de la Rocha, que creo que lo veo por allá. Manolo, cuando quieras. Sí, gracias. Soy Manolo de la Rocha. Quería hacer 3 reflexiones. La primera es sobre el tema de las relaciones entre empleo y relaciones de trabajo. Yo comparto plenamente lo que han dicho Toni, Ramón, también Tomás Sala.
las relaciones laborales, el modelo de relaciones laborales no crea empleo, pero sí hemos visto con la reforma del PP que puede facilitar la destrucción de empleo y puede facilitarlo en gran medida. El problema de los socialistas, del Partido Socialista, es que nosotros tenemos dos almas, un alma social liberal y un alma de socialismo de izquierdas. Y en la legislatura anterior se vio claramente. Hasta el año 2010, cuando empezó la crisis, el discurso era: el problema del empleo es el problema del modelo productivo, la construcción, la temporalidad, los servicios. A partir de mayo del 2006, Canosa, aquel gran debate de mayo del 2006 en el Parlamento, y cambió el discurso. No, hay que hacer una reforma laboral para crear empleo. Un grave error que todavía está pagando el Partido Socialista. Es verdad que hay ciertas líneas rojas que no se traspasaron y que la reforma del PP sí ha traspasado de manera grave, la negociación colectiva y el ataque antisindical. Segunda reflexión, sobre el diálogo social. Sin duda, elemento central de una política de izquierdas, de una política simplemente progresista, democrática, para un modelo de relaciones laborales estable y pacífico. Pero aquí se está hablando, y a mí me alegra mucho que en los mensajes y en los discursos nuevos del partido se hable de un pacto de rentas. El segundo Acuerdo Nacional de Empleo y de Negociación Colectiva de enero del año pasado no solamente era un acuerdo de articulación de la negociación colectiva, también tenía muchos elementos de un pacto de rentas. Y yo creo que cuando hablamos de un pacto de rentas tenemos que introducir otro elemento, que es la participación de los trabajadores, la democracia económica. En Francia acaban de firmar un pacto social que incluye una mejora de la participación de los trabajadores en la empresa. Y termino, última cosa, políticas activas de empleo. Hay un documento que está implícito en estos debates, pero que me parece que está un poco insuficiente en esta materia. Por cierto, el Gobierno anterior, Mariluz, era secretaria de Estado, hizo un buen diseño de políticas activas de empleo que quedó en nada con el triunfo del PP. La disminución del presupuesto de 6.000 millones a 2.000 y pico escasos, pero las políticas activas de empleo exigen reforzar los servicios públicos de empleo de manera nítida y clara. Segundo, elementos y políticas de orientación personalizada, de actitud personalizada con los desempleados para intermediar en la búsqueda de empleo. Y tercero, un reforzamiento y quizá una revisión de las políticas de formación profesional para el empleo. Llevamos 20 años de buena formación profesional para el empleo, pero está probablemente estancado y es necesario un replanteamiento, un relanzamiento, porque sin él no hay buenas políticas activas. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. Era la mejor reforma de políticas activas de empleo. Era buena, pero se ha muerto. La han matado los del Partido Popular. Bien, nos quedan, queridos amigos, 5 minutos, porque a las 3:30 cortaremos para que luego volvamos a empezar a las 4 de la tarde. No ya vosotros, no ya vosotros. Entonces, creo que han salido muchos temas, que han salido temas muy importantes. Yo, que me gusta esto más que el comer, lo del derecho del trabajo y todo lo que ha ido saliendo, tengo que autolimitarme y pediros también limitación a vosotros. Si logramos 2 minutos por cada uno de vosotros, llegamos en punto a las 3:30. En vosotros está, cuando queráis. Antolín. Bueno, se han planteado muchas cosas. Yo creo que el Partido Socialista hoy, como siempre, tiene que defender el pleno empleo y el crecimiento. Aunque resulte difícil hablar de pleno empleo en Europa y en España actualmente, tenemos que seguirlo haciendo. Pero el otro día yo hablaba con un eurodiputado de Izquierda Unida o de GUE y me decía: nosotros hoy defendemos el socialismo de los años 70. Nosotros no podemos defender hoy el socialismo de los años 70, tenemos que defender el socialismo del siglo XXI, de una economía global, con nuevas tecnologías, con cambios muy importantes en la escena internacional y, por lo tanto, tenemos que defender el pleno empleo, pero en la economía del siglo XXI. Y el problema que hay en este momento es que la gente se pregunta si los sacrificios valen para algo. Aquí tenemos a los sindicatos y se están planteando si esa reforma laboral es la panacea para la solución de los temas. Y el otro día Mario Draghi, que no tiene tampoco nada que ver, pero hacía la misma pregunta: ¿qué va a hacer este país a partir del año 2013? Y nadie sabe qué es lo que va a ocurrir.
Por lo tanto, yo creo que si queremos crear empleo, tenemos primero que crecer. Eso es fundamental. Una política de crecimiento con todos los recursos que la Unión Europea tiene y que no está poniendo encima de la mesa, los presupuestarios y la política monetaria. Porque si tuviéramos un tipo de cambio distinto, seguramente sería todo mucho más fácil. Segundo lugar, lo que tenemos que hacer es una política de competitividad, pero de competitividad sabiendo el papel que queremos tener en el mundo y no solamente una competitividad basada en salarios bajos. Tenemos que tener una estrategia mucho más exigente. Y luego lo tercero, y a mí me parece que es lo más importante, es que para salir de la crisis vamos a tener que realizar esfuerzos. Y para realizar esfuerzos lo único que puede convocar realmente a la sociedad española es que se vaya a repartir con justicia, que al final no vamos a dejar a nadie tirado en la cuneta. Y esa es la garantía, la única y la que podemos ofrecer los socialistas. Por eso se necesita un pacto social a largo plazo para sacar a este país de la crisis y ahí es donde tenemos que trabajar. Muy bien. Toni, cuando quieras. Bueno, yo tres cuestiones. Una que me ha parecido entender que había una desvinculación de las políticas de empleo, de la política económica, y la realidad es muy tozuda. Lo que hay directamente es que se están utilizando las políticas de empleo para materializar las políticas neoliberales en ese terreno. Si alguien tiene alguna duda, pongo dos ejemplos. Un comisario que ahora dice que es keynesiano, debe haber leído algún manual de Keynes en arameo, aunque él es finés, cuando el otro día valoraba la situación de la reforma laboral en un encuentro que mantuvo con mandatarios españoles, lo decía más claro que nada. Se había conseguido facilitar el despido de los empresarios y devaluar los salarios. Es decir, esa es la mejor balance que te puedes encontrar. Y luego el otro que es importante, lo estaba diciendo Antolín, pero yo creo que vale la pena recordar lo que ha dicho la canciller alemana, la señora Merkel. Ella prefiere mantener el euro de manera artificial en la guerra de divisas que hemos entrado. Hemos sufrido la guerra de la deuda soberana y ya estamos ya en la guerra de divisas. Alto, ¿y sabéis qué dijo? Que le sabía muy mal que el sufrimiento impuesto por las mal llamadas políticas de austeridad del sur de Europa se derritiera como la nieve. Eso está ahí. Por lo tanto, hago una reflexión. Aquellos que en las filas de la izquierda abrazaron las políticas de estabilidad y el pacto fiscal, en la izquierda tiene una capacidad de rectificación y de crítica. No persistamos en esos errores que se burlan encima de nosotros. Tercera de las cuestiones. Es que los salarios se están devaluando intencionadamente. Esta es una estrategia que está escrita, diseñada y que se pretende incluso institucionalizar en Europa. Ahora, el día 1 de febrero, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo han reunido a la patronal europea, a los sindicatos europeos, para plantear una cosa que le llaman, aparentemente parece inocua, el Observatorio Salarial Europeo. El Observatorio Salarial Europeo es establecer una regla de cómo tienen que evolucionar los salarios. Es el mayor atentado a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre el diálogo social o sobre pactos de rentas, no tenemos tiempo, tenemos que pensar de qué estamos hablando realmente. No sea que a través de propuestas bien intencionadas aparezcan otro tipo de cosas que sean horribles, que atenten realmente a derechos democráticos y fundamentales. Muchas gracias, Toni. Ramón, tus 2 minutos. Dos cuestiones rápidas. Una, España necesita tiempo. Quien piense que puede cumplir la cifra del 3% en el 2014 solo lo puede hacer sobre una derrota brutal sobre la mayoría de la sociedad. Y por tanto esto tiene que ser una constante en nuestros proyectos. Dos, ha habido devaluación salarial. Se decía ahora, no hay atajos, Yo es que me leo los papeles. Quien piense que reduciendo las cotizaciones sociales estamos avanzando está equivocado gravemente, porque eso tiene consecuencias sobre la seguridad social y sobre más cuentas públicas.
Y tercero, los sindicatos queremos ser el cauce de oposición, de reprobación, de rechazo a las políticas de austeridad y neoliberales, las de nuestro país y las de Europa. Y en este sentido estamos enfrentados a la Troika, a la Comisión Europea, porque esta Europa no es la Europa democrática que nosotros hemos venido planteando. Viene de donde viene algunas cuestiones, porque algunos errores se han cometido, demasiado fáciles con los sí críticos a algún tratado. Algunas cuestiones de los presupuestos vienen por allí. Creo que esa labor que hemos analizado, que es importante analizar en la economía española, nos debería servir para evitar errores. Y segundo, reivindiquemos el pacto social, reivindiquemos la necesidad del pacto de Estado, pero cuando se está en la oposición no, se hace cuando se está en el Gobierno también. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Tomás, tus 2 minutos finales. Telegráficamente, 3 cuestiones. Una, la temporalidad es un enemigo a batir con crisis o sin crisis. Creo que debemos de tener esto muy claro. Cada país tiene su cáncer, tiene su forma de precariedad. En Italia son los contratos a tiempo parcial, en Alemania los mini-jobs, en Gran Bretaña son 6 meses, los primeros 6 meses de despido libre. Aquí es la temporalidad. Y si no acabamos con la temporalidad patológica, no podremos cambiar el modelo de relaciones laborales. Segundo, se ha hablado y se ha dicho repetidas veces que hay que fomentar las empresas medias, no tanto los autónomos y las pequeñas o pequeñísimas empresas. Y para ello la red de empresas puede ser de enorme utilidad. Y tercera, que proviene del mundo en el que yo estoy. Hay que explotar, hay que exprimir mucho más a la universidad por parte de las empresas. Hay que desterrar los prejuicios que sigue habiendo dentro de la universidad y fuera de ella. El empresario que estaba esta mañana sobre el genoma lo confesaba abiertamente. Esta es una realidad que hay que desprejuiciarnos todos. Es bueno que la universidad salga a la calle y se relacione y que la innovación y la investigación estén íntimamente unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a los 4. A los 4, muchas gracias.